Buenas tardes, cordial saludo, amados hermanos. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta tarde por este medio. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos ha permitido este medio para continuar con la obra que Él nos ha dejado, que es de alimentar o ministrar su santa y bendita palabra. Hoy es 10 de abril de este año 2020. Hoy es Viernes Santos y nos encontramos aún confinados en aquel aislamiento decretado por las autoridades nacionales, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Estamos en un confinamiento, pues le damos gracias a Dios porque creemos que no se mueve la hoja de un árbol, sino es de su entera y santa voluntad. Sin embargo, estamos aprovechando este momento para tener una mayor búsqueda del Espíritu Santo, una mayor búsqueda y consagración cada quien en sus hogares. Sabemos que algún día las mismas autoridades que han decretado el cierre del aislamiento, algún día, de acuerdo a lo que nos dice la profecía, también van a declarar el cierre total de aquellas iglesias que se mantienen predicando la santa y bendita palabra del Señor, dentro de los cuales nosotros creemos que algún día llegarán y tocarán nuestras puertas y por ende las cerrarán. Esos días de apertura estamos muy prontos a llegar hasta esos días, pero esto, como les decía en la predicación pasada, esto es como un ensayo donde el Señor nos está permitiendo que es estar confinados o que es estar aislados en nuestros hogares, puesto que desde allí podemos realizar nuestros servicios. Bueno, quiero aprovechar, les doy un cordial saludo a todos y cada uno de mis hermanos, que Dios les bendiga de manera rica y poderosa. Si el Señor me lo permite, en esta tarde de este día viernes, hoy es enseñanza bíblica, doctrina, quiero hablar sobre las características escriturales de la novia en todas las edades. Repito, el título: las características escriturales de la novia en todas las edades. Y como subtítulo, si debo colocar un subtítulo, le he colocado las características escriturales de la novia en el fin de la redención, es decir, en el tiempo en que nos encontramos, en el tiempo del fin. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos, quiero que hagamos una oración y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar en esta tarde, en la cual usted, por su soberana gracia, por su entera voluntad, nos ha permitido, mi Señor, estar. Queremos agradecerte, mi Señor, porque creemos que todas las cosas proceden de tu santa y bendita mano, mi Señor. Si estamos hoy aquí reunidos, cada uno de tus pequeños, de tu manada pequeña, en su hogar, escuchando tu santa y bendita palabra, es porque así, de esa manera, usted lo ha decretado, mi Señor. Ayúdanos ahora que nos reunimos por medio de estos sistemas tecnológicos que usted ha permitido en este tiempo, para que podamos llegar a cada hogar, a cada vida, donde su manada pequeña se encuentra presta, atenta, para escuchar su santa y bendita palabra. Padre, nosotros somos insuficientes, pero usted es todo suficiente. Ayúdenos, mi Señor, para poder hablar tu santa y bendita palabra, y que esta palabra pueda llegar a esa simiente predestinada, a esa manada pequeña que usted ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ahora a ti por tu santa y bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, con acciones de gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 17 hasta el 47. Una escritura bastante larga, pero vamos a desarrollarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, mi amor hermano, que hoy es culto de enseñanza bíblica y doctrina. Y vamos a estar hablando de algunos aspectos que puedan aclarar, que puedan traer luz al mensaje que estamos siguiendo y al mensaje que estamos creyendo.
Nosotros nos reunimos, lo sabemos, que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como sus hijos, como la manada pequeña, este tiempo final, solamente queremos cumplir con su palabra. Queremos cumplir con lo que el Señor nos ha dado y estamos cumpliendo esa comisión. Sabemos para qué Dios nos ha llamado. Sabemos el lugar que estamos desempeñando en este tiempo final. Sabemos las cosas que Dios nos ha dado. Por ende, queremos, mi amado hermano, solamente colocar un grano de arena, un granito de arena más en este arduo trabajo. Ya lo encontró, mi amado hermano. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso... Vamos a leer primero en el capítulo 5 y vamos a leer desde el 17 hasta el versículo 47 del Evangelio de San Juan. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra, repito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. En el capítulo de San Juan, capítulo 5, verso 17 al 47. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria al nombre del Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Acerca de mí mismo, acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podréis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿O cómo creeréis a mis palabras? Alabados al nombre del Señor Jesús, mi amado hermano. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cierra tus ojitos y con mucha reverencia ahí donde te encuentras. Vamos a orar, mi amado hermano, para darle curso a la enseñanza de este viernes. Amantísimo Señor, Padre Todopoderoso, nosotros somos tus hijos, mi Señor. Nosotros te amamos. Nosotros te necesitamos, mi Señor. Necesitamos que su Espíritu Santo venga a lo más profundo de nuestros corazones. Y que su Espíritu Santo nos ayude, mi Señor. Padre, aquí estamos presentándonos en esta tarde, en la cual solamente por su santa gracia usted nos ha permitido reunirnos, mi Señor. Creemos con todo nuestro corazón que somos tus hijos, que usted es nuestro Padre Celestial. Y por eso, mi Señor, no cesamos de darte la honra, la gloria y la alabanza, de decirte, Padre, cuánto te necesitamos y cuánto te amamos, mi Señor. Padre, tú dijiste que si tú no edificas la casa, en vano edificáis los edificadores. Padre, no queremos edificar nosotros, mi Señor, siempre te lo hemos dicho. Queremos poner a tu Espíritu Santo, tu santa y bendita palabra, ponerla de primero, mi Señor, para que sea entonces su Espíritu Santo y su santa y bendita palabra ungida de la hora guiándonos en este día. Ayúdanos, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Alabados al nombre del Señor Jesús. Esta escritura que acabamos de leer, la escritura que el Señor Jesucristo le estaba dando a sus apóstoles. Estaba enseñando en Jerusalén. Cuando grandes multitudes llegaban a él, y él, siendo la palabra, el cumplimiento profético de la hora, multitudes, muchas personas querían escuchar, viendo que era un hombre humilde, pero querían escuchar y saber un poco de él. Y de él no podía salir algo diferente, sino la palabra ungida de la hora. Porque él había sido predestinado, porque él había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Las escrituras, mi amado hermano, hablaban de ese cumplimiento profético. Y de eso, si el Señor nos lo permite, es lo que quiero en esta mañana hablar un poco. De las características, todas aquellas características escriturales de la novia, pero en todas las edades, para poder llegar al tema final, que sería las características escriturales de la novia en el fin de la redención. La verdad no sé de qué manera el Señor nos puede ayudar para desenvolver este tema, el cual he estado estudiando. Y sí quisiera decirles, mi amor hermano, que en estos días veo que hay mucho protagonismo de iglesias, de hombres, de personas, tratando de interpretar, de darle algún tipo de interpretación de las cosas que están sucediendo en este día. Pero que nosotros sabemos que son cumplimientos proféticos. Estamos tranquilos, estamos en nuestros hogares, siguiendo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué me llamó la atención de estas escrituras que leímos? Como el Señor Jesucristo lo dijo, que es el hermano mayor,
que es el hijo novio. Él dijo, no puede hacer nada el hijo si el padre no se lo enseña primero. Nosotros estamos guardados, estamos esperando y no podemos hacer nada, no podemos manufacturar una revelación, no podemos improvisar, no podemos tratar de generar un protagonismo para que nos vean a nosotros. Eso, mi amor hermano, no lo podemos hacer. Sencillamente debemos de esperar, debemos de confiar que el Señor nos está guiando a su manada pequeña, está dirigiendo a su iglesia. Es la única manera en la cual podemos, como iglesia, pero principalmente como novia del Señor Jesucristo, siempre dar en el blanco. Entonces, hablando un poquito de esas características, mi amor hermano, quiero que leamos poco a poco estas escrituras y quiero centrarme principalmente en lo que muchas personas están diciendo. Pero ¿cuáles son esas obras mayores? Porque si la iglesia, si ellos dicen que son la novia del Señor, si ellos dicen que son la iglesia, ellos deben estar produciendo las obras mayores. Ahora, ¿dónde están esas obras mayores de las cuales habló el Señor Jesucristo? Porque ellos han interpretado intelectualmente, la mayoría de las iglesias, de los estudiosos que no tienen el Espíritu Santo, pero que tienen algún grado de intelectualidad y de conocimiento, tratan por la vía del conocimiento, por la vía intelectual, de interpretar o de conocer el modo operandis o la dinámica espiritual de los cumplimientos proféticos. Nosotros humildemente y sencillamente podríamos decir que Dios nos ha permitido entender en este día final que ese no es el medio por el cual Dios trabaja, por la intelectualidad, ni por personas eruditas, ni el conocimiento. Son buenos, todas esas cosas son buenas, pero no es el medio. Dios obra a través de la revelación divina. Es el medio que Él ha utilizado desde tiempos remotos, desde el principio, desde que le habló su palabra a Adán, que fue por medio de la palabra hablada, pero por la revelación que él pudo comprender. Y hoy no estamos en el tiempo inicial, tiempo de inicio, sino ya estamos finalizando. Se está llevando a cabo, mi amor hermano, los últimos cumplimientos para que esta manada pequeña, esta iglesia predestinada, pueda irse con el Señor en ese tan anhelado rapto, el cual nosotros queremos con todo nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces hablemos, mi amor hermano, tratando de clarificar un poquito cuáles son esas obras de las cuales la palabra aquí, nuestro Señor Jesucristo, le está hablando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como les decía hace un momento, tenemos que conocer, tenemos que entender cuál es esa dinámica de los cumplimientos proféticos. Pues si desconocemos la dinámica del cumplimiento profético y el modo operandi de la manifestación de la palabra, entonces es fácil que nos perdamos en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo en la escritura que estábamos leyendo en San Juan capítulo 5, 17-47, hay dos escrituras muy sobresalientes en las cuales el Señor Jesucristo hace referencia a las obras mayores. Para nosotros poder decir que vamos a hacer las obras mayores, pues desde luego que tenemos que saber cuáles son esas obras mayores. Primero saber a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando Él habla de unas obras mayores que la iglesia tiene que hacer también. La primera escritura que leímos fue en San Juan, capítulo 5. Y hay otra escritura que quiero que ustedes busquen en este momento, que es San Juan, capítulo 14, del 8 versículo 8 al verso 12. Entonces, vamos a tener dos escrituras en el mismo evangelio. Del mismo Señor Jesucristo, hablándole a su manada pequeña, hablándole a la iglesia, dejándola registrada aquí de las obras. En San Juan, capítulo 14, verso 8 hasta el 12. Vamos a mirar para ver qué dice el Señor Jesucristo en esa otra escritura. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, ojo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ojo con eso. No las hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir? Que no es de su propia intelectualidad, que no son cosas de él, que no es de su sabiduría, sino que provienen de una fuente. Miremos cuál es la fuente.
Las palabras, repito, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, habla de las palabras que Él habla y las obras que se efectúan por la palabra hablada. Dice en el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, es decir, por aquellas cosas que Él hace. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en estas dos escrituras de San Juan, el Evangelio, tenemos registradas las obras mayores que habla el Señor Jesucristo. Y que por ende Él dice, obras mayores, la manada pequeña, la iglesia, el que cree en mí, Él también las hará. Pero recuerde, mi amado hermano, el Señor Jesucristo es el Hijo modelo. Él fue el que cumplió cabalmente y perfectamente las escrituras. Siendo Él el Hijo modelo, nosotros debemos de seguir, como quien dice, sus pasos, imitar los pasos, mirar si se está manifestando en nosotros aquella palabra que se manifestó en Él, para saber si aquellas obras mayores nos siguen o no nos siguen. Usted me dirá, hermano Robinson, pero ¿cuáles son las obras mayores? El mismo Señor Jesucristo las dijo aquí. Vamos a mirar nuevamente, vamos a retornar. San Juan capítulo 8. Y vamos a ir desglosando poquito a poquito. Téngame paciencia, mi amado hermano. Estas cosas son nuevas para nosotros. Pero vamos a tenernos un poquito de paciencia para poder captar la visión, captar la revelación de la hora. Alabados al nombre del Señor Jesús. San Juan 5, 17 al 47. Vamos a leer nuevamente. El verso 17, el Señor Jesucristo les dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Principio número 1. Dios está trabajando. Dios trabajó en el tiempo de Moisés. Dios trabajó en el tiempo de Abraham. Dios trabajó en todas las edades. Ha sido Dios trabajando. Entonces nosotros no podemos adjudicarle la obra a un hombre. El hombre es necesario. El hombre es el canal. El hombre es el medio. Pero la obra es de Dios. La inspiración es de Dios. El poder es de Dios. Siempre va a ser Dios. Entonces el Señor Jesucristo no dijo yo, esto es mío. Él dijo mi Padre hasta ahora trabaja y yo como hijo trabajo también. Sabemos que el trabajo que hace el Señor, que hace Dios, es su trabajo de redención o de restauración de la novia, la restauración de los hijos, de llevarlos nuevamente al principio. Entonces, si esa obra de restauración no ha finalizado, creemos con todo nuestro corazón que Dios aún sigue trabajando. Y si Dios sigue aún trabajando, si el Padre trabaja, nosotros también trabajamos, porque nosotros somos los hijos de Dios. Ahora más luego vamos a mirar algo bien hermoso, mi amor hermano, si el Señor nos lo permite. Entonces él dice aquí, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, decían ellos que el Señor Jesucristo quebrantaba el día de reposo, sin saber que Él era el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, mi amor hermano, esto es algo paradójico, esto es algo que es una locura, porque así como sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo, ha sucedido en todos los ministerios que son vindicados por el Señor Jesucristo o por el Espíritu Santo, principalmente por las Escrituras. Entonces, cuando nosotros en este tiempo presente, 2020, en el año que estamos viviendo, decimos, somos los hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, dígame usted si las personas no se burlan. Dígame usted si las personas también no nos dicen, nos tildan de locos, nos tildan que somos fanáticos, que cómo vamos a ser los hijos de Dios. Pues estas cosas se están manifestando, mi amado hermano, así como se manifestó en el Hijo modelo, así como se manifestó en el Señor Jesucristo, tienen que manifestarse en la novia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las obras de Él, no de las obras de nosotros. Estamos hablando de las obras de Dios, las obras del Señor, las obras del Dios Todopoderoso. Entonces no pueden ser nunca nuestras obras. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces por eso la persecución, fíjense cómo estaban persiguiendo al Señor Jesús. En el verso 19 dice, haciéndose igual a Dios, como yo siempre decía, pero si es hijo de Dios, es igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No es lo que siempre
por la guianza, amado hermano, del Señor, hemos dicho siempre. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos salir de aquí diciendo, miren el Señor esto, miren el Señor aquello. No podemos improvisar. No podemos manufacturar revelaciones. Nosotros tenemos que esperar, tenemos que aguardar. Y si el Señor quiere que algo se sepa, que algo se conozca, Él, de la misma manera que operó en el Señor Jesucristo, de la misma manera como operó en el apóstol Pablo, de la misma manera como operó en el apóstol Pedro y en todos los apóstoles hasta llegar a Malaquías 4:5, de la misma manera hablándole a sus hijos, porque Dios no es mudo, Dios es un ser y Dios revela y muestra su palabra. Dios se presenta al hombre, a sus hijos, mi amado hermano, para que conozcan su voluntad. Si nosotros decimos ser la novia de este tiempo final, esto debe estar manifestándose en nuestra vida. ¿Qué se debe estar manifestando? Lo que dijo el Señor Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nosotros, por cuenta de nosotros mismos, no podemos hacer nada. Yo veo que hay muchas personas hoy buscando protagonismo, buscando por iniciativas propias, diciendo y haciendo cosas. Tenemos que esperar, tenemos que aguardar. No perdamos de vista lo que el Señor nos ha dado. No perdamos de vista lo que yo, como lo decía la vez pasada, la adopción, la estatura de un varón perfecto, que es nuestra promesa, que es nuestra heredad, mi amor hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice el Señor Jesucristo, no se repite aquí, ojo, la gente cree que obra solamente es sanar a los enfermos. La gente cree que las obras solamente es hacer milagros. Y mucha gente cree que eso ya es lo indicado por parte de Dios. Amado hermano, hay personas que hacen milagros sin ni siquiera tener el Espíritu Santo. Hay personas que hacen obras sin ni siquiera tener el Espíritu del Señor. Entonces vamos a mirar cuáles son esas obras. Aquí hay una obra mayor. No puede el Hijo hacer nada sin que el Padre se lo enseñe primero. Esa es una obra de obediencia. Esa es una obra de sujeción. Esa es una obra de mantenerse, mi amor hermano, a la espera. No importa que el mundo diga, o las personas digan lo que quieran decir. Si Dios no nos muestra, aguardamos y esperamos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Recuerdan ustedes, mi amor hermano, cuando yo les predicaba en alguna ocasión que el Hijo quiere parecerse al Padre, que el Hijo obra así como obra el Padre? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aquí nos lo está diciendo, no el hermano Robinson, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre ama al Hijo. Si el Padre ama al Hijo, Él no solamente estaba hablando esta escritura del Hijo, Señor Jesucristo. El Hijo, todos nosotros, sus hijos, porque Él es la representación de sus hijos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Si el Padre, este es un modelo, esto es un patrón, si el Padre ama al Hijo, al Señor Jesucristo, por ende va a amar a todos sus hijos de todas las edades. Dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Quién? El Hijo. ¿Y quién? Sus hijos en todas las edades. Es el Dios Todopoderoso quien nos muestra a sus hijos las cosas que Él hace. Y fíjense lo que dice en el verso 20. Y mayores obras. Esto me llamó la atención. Esto es algo tremendo, hermano. Y mayores obras que éstas le mostrará. Aquí donde quiero que ustedes me presten atención. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aquí donde quiero que nos centremos. Porque entonces aquí es donde Él va a decir cuáles son esas obras. Recuerda que Él viene colocando como que unas bases. Pero Él ahora aquí habla de obras mayores o mayores obras. Y va a decir cuáles son esas obras mayores. Entonces vamos a mirar qué continúa, qué sigue diciendo el Señor Jesucristo respecto a estas obras mayores. Porque ya lo va a decir. Verso 20, repito. Porque el Padre ama al Hijo. Yo le pregunto, mi amor hermano, en esta tarde. ¿Usted cree que Dios lo ama a usted? ¿Usted cree que el Señor le ama? Yo lo siento con todo mi corazón. ¿Y cómo sabe usted si los ama? ¿Cómo sabe usted, mi amado hermano Robinson? Porque nos revela su palabra. Porque nos muestra su palabra. Pero eso no lo dice, lo está diciendo aquí. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras, es decir, que aquellas obras mayores les va a mostrar, así como le muestra las pequeñas, mayores obras les va a mostrar. Miren lo que dice. Y mayores obras que ésta les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces el verso 21 dice, porque como el Padre, ojo, estamos hablando de ¿qué? De las obras mayores. La primera fue que no puede hacer nada el Hijo sin que el Padre se lo enseñe primero, porque está obediente y sujeto. Pero en el verso 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos, obras mayores. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
obras mayores. Entonces estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando del poder hablado de la palabra. El poder de la palabra hablada. Él dice, ojo, él no se pone a decir algo diferente, solamente va directamente a un punto, que es donde yo quiero que usted mire cuáles son esas obras mayores. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, no era el Señor Jesucristo que los levantaba, pero él dice, no puede hacer nada el Hijo sin que el Padre se lo enseñe primero. Entonces, ¿quién es el que hace? ¿De quién es la obra? Del Padre. Y el Señor Jesucristo, el medio. Y hoy nosotros, la manada pequeña, el medio. Entonces dice, porque como el Padre, verso 21, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, es decir, que no respeta, que no cree, no honra al Padre que le envió. Eso con el Señor Jesucristo y eso con todos los que Él ha enviado hasta el día de hoy. Hoy Él ha enviado también. Y miremos a quién ha enviado hoy. De cierto, verso 24, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, el que oye la palabra de Pablo, el que oye la palabra de Pedro, el que oye la palabra de todos los enviados, de todos los hijos de Dios que tienen estas características manifestadas y expresadas, las características escriturales de la novia en todas las edades. Entonces hubo la edad de Pablo, hubo la edad de Pedro, hubo la edad del apóstol de Lutero, de Wesley, de todos ellos. El que oye su palabra, el que oye la palabra del Hijo, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo así? Esto no solamente se refiere al Señor Jesucristo. Ahí donde está el error. Y ahí donde hoy, viernes, enseñanza doctrinal, queremos clarificar. Esta escritura no solamente hablaba del Señor Jesucristo y de todos sus hijos en todas las edades. ¿Por qué? Porque en los hijos de Dios de todas las edades, Dios colocaría, siendo el mismo, Él colocaría en ellos el germen de vida, es decir, la palabra hablada para que pueda traer a existencia a los hijos de Dios de todas y cada una de las edades. Gloria al nombre del Señor, espero que me esté entendiendo, mi hermano, en esta tarde. Verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice mi hermano? Vivirán. Ahora yo les digo algo con todo mi corazón. Mire que aquí dice, así como se cumplió en el ministerio del hijo novio, debe cumplirse en el ministerio del hijo novia, es decir, nosotros. El que oye y cree, porque no solamente hay personas que dicen, yo creo, pero por sus hechos, por sus comportamientos, por sus actitudes, por su manera de vivir, muestran entonces que no creen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesucristo va a hablar de las obras mayores, y Él dice, de cierto os digo, viene la hora, ojo mi amor hermano, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Mire que aquí se cumplió esta escritura en Mateo 27, 50-53. Esta escritura, aquí nos presentan como dos tiempos. Quiero que me preste atención y que después lo podamos buscar. Aquí en este Mateo 25, en este verso 25, nos muestra cuando el Señor Jesucristo le está hablando y dice, de cierto, ojo, va a hablar de las horas mayores. Entonces Él dice, de cierto os digo, viene la hora. Es decir, algo que va a venir, viene la hora. Pero una vez se remata y dice, y ahora es. O sea, en el ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Eso ya se cumplió. Pero eso cuando el Señor Jesucristo lo dijo, todavía no se había cumplido. Pero cuando el Señor Jesucristo lo plasmó, lo presentó como un tiempo presente. Es decir, que en su ministerio los muertos oirían la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. ¿Se cumplió eso? Eso se cumplió. ¿Cuándo? Eso se cumplió después en Mateo, capítulo 27, versos 50 al 53. Vamos a buscarla un momentico, mi amor hermano, y vamos a leerla para que podamos ubicarnos de qué escritura estamos hablando. Y no se pierda de esa hora mayor.
que es donde vamos a entrar, obras mayores. En Mateo, capítulo 27, el verso 50 hasta el 53, dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto fue cuando el Señor lo estaban crucificando, cuando estaba en la cruz. Entregó el Espíritu. Primero dice que clamó a gran voz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice mi hermano? Se levantaron, resucitaron. Repito, estamos hablando de obras mayores, decodificada aquí. El Señor la va a revelar, están entre líneas, pero el Señor va a revelar cuáles son esas obras mayores. Entonces Él dice, en el verso 51, y he aquí el velo del templo, cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él clamó a gran voz y entregó el Espíritu, dice, los que oyeron esa voz, mi amado hermano, ¿qué sucedió? Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron, verso 52, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, fijémonos en algo que es muy hermoso. Esto, mi amor hermano, cuanto a las obras mayores, para saber cuáles son las obras, por ende, cuáles son las que la iglesia del tiempo del fin tiene que hacer. Entonces, fíjense, cuando Él nos habla aquí en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Ya se cumplió? Es una escritura que ya se cumplió. Cuando el Señor Jesucristo se la dijo, no se había cumplido, pero en su resurrección, en su muerte, en su crucifixión, cuando Él clamó y entregó el Espíritu, esta, que era en el tiempo presente, su ministerio, esta escritura se cumplió, mi amor hermano. Pero si tú te vas un poquito más atrás, al verso 24, Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte, a vida. Y Él allí, en el verso 23, habla de cuáles son esas obras. En el verso 22, y obras mayores que estas haréis. Entonces, fíjense que la escritura lleva un hilo. Un hilo es la obra mayor. Y aquí en este caso es resurrección. Pero mi amado hermano, el Señor Jesucristo aquí no está hablando de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Él no está hablando aquí de una resurrección particular o cualquiera. Él no está hablando aquí de la resurrección de Lázaro. Él aquí está hablando entre líneas de una resurrección que vendría general. Ahí es donde tenemos que tener el enfoque. En el final del ministerio del Señor Jesucristo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él, ¿qué obra hizo? Cuando estaba en su muerte, en su crucifixión, cuando Él clamó, entregó su espíritu, clamó a gran voz, hubo un temblor inmediatamente, y los cuerpos de santos que habían muerto, la novia del Antiguo Testamento, se levantó y salieron de los sepulcros cuando Él resucitó también, y fueron vistos por todos. Resurrección, no la de un hombre o la de dos, sino resurrección del tiempo del fin. Pero eso era en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero Él dijo, yo la hice, yo la hago, pero obras mayores también vosotros haréis. Recuerden entonces y miremos a ver cuáles son esas obras. El verso 28 dice, el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nosotros, Él, Señor Jesucristo, por ende nosotros también. Verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Tiene otra autoridad, amado hermano? Porque a veces creemos que viene una enfermedad, viene algo y nos da miedo, porque el diablo nos tiene arrinconados, nos da miedo orar. Pues déjeme decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos ha dado la autoridad, lo dice la Escritura. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, por cuanto es el Hijo de Dios. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque eso os maravilla. La gente dice, caramba, ¿cómo puede ser posible esto? La gente se maravilla de estas cosas. Mi amado hermano, la novia, el creyente del mensaje de la hora no debe maravillarse de estas cosas. Debe de alegrarse porque son cosas gloriosas. No os maravilléis de esto,
Mire lo que dice aquí, mi amor hermano. Repite esto. Esto es glorioso. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Ahora dice, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Entonces aquí habla ahora de un tiempo futuro. Obras mayores vosotros también haréis. Habla de unas obras que tendrá que hacer la manada pequeña en un tiempo futuro. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Pero él advierte. Él dice aquí, cuando resucitarán de los santos, cuando resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Aquí no está hablando de un milagro de resurrección a un muerto como a Lázaro, como les decía hace un momento, o el hijo de la viuda de Naín. Aquí se refiere a estas obras mayores que como él las hizo, la novia debe hacerlas también. Y están profetizadas. ¿Cree usted que estas obras mayores están profetizadas? Que así como él lo hizo, también la tiene que hacer ella. Y están profetizadas. ¿Dónde están profetizadas, hermano Robinson? ¿Dónde dice la palabra eso? Eso lo dice en segunda de Tesalonicense. Vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicense. Capítulo 4. Vamos a ver si dice o no dice. Porque aquí, mi amor hermano, no es lo que yo diga, o lo que usted diga, o lo que alguien más diga. Es lo que dice la palabra. Y fíjense cómo está entre líneas acá. Obras mayores. Dice la palabra en segunda de Tesalonicense, el apóstol Pablo hablando, capítulo 4, verso 16. Solamente vamos a leer el verso 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, no es segunda, es primera de Tesalonicense. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estamos en segunda de Tesalonicense, dice aquí, segunda, si estoy en primera. Es primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicense, carta al apóstol Pablo, dice, capítulo 4, verso 16 en adelante. Porque el Señor mismo, no se le olvide eso no se nos puede olvidar nunca, mi amado hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Por qué? Porque mi padre aún trabaja. Yo también trabajo. Pero esto ya no era para el Señor Jesucristo. Esto era para la novia del tiempo del fin. Escucha, amado hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Entonces, voz de arcángel. Hay una voz de arcángel para que siga como continuidad. ¿Voz de arcángel qué es? Es la resurrección de la novia gentil. La novia judía ya resucitó y está en espera. Pero la novia gentil, todos los que han muerto desde la predicación, desde el apóstol Pedro hacia estos días, todos ellos hasta estos días, tienen que ser levantados de los sepulcros. Tienen que levantarse. ¿Cómo se levantarán? Obras mayores. No lo digo yo, lo dice la Biblia, amado hermano. En las obras que yo hago, vosotros también las hará, y mayores que estas haréis. Y entonces él dijo de relieve, de antemano dijo, que los muertos serían resucitados. Fue el Señor Jesucristo el que lo dijo, no el hermano Robinson. Entonces fíjense aquí. Él advierte, no os maravilléis por esto. Y esto es lo que ha pasado con la iglesia que no puede aceptar la palabra hablada. Hoy se han manifestado las obras mayores y escuchan de esta profecía. No solo se maravillan, sino que la rechazan, mi amor hermano. Cuando decimos que la manada pequeña, que la novia, en el tiempo del fin, tiene que hablar la palabra hablada antes. Primero para hablarla tiene que llegar a la estatura de un varón perfecto. Tiene que ser adoptada. Y para que puedas llegar a la estatura de un varón perfecto, para que pueda ser adoptada, para que pueda estar en una unidad perfecta, tiene que ser por medio del ministerio de Efesios 4, 11 al 16, que fue al que el Señor comisionó para que esa novia del tiempo del fin pueda llegar a adopción, pueda llegar a la estatura de un varón perfecto y pueda entrar en una unidad perfecta por medio de este ministerio, mi amor hermano. Entonces ella podrá hablar la palabra y obras mayores que estas vosotros también haréis. Y él dijo cuál era esa obra mayor. Esta novia del tiempo del fin, esta manada pequeña, cuando sea adoptada, en ella se va a manifestar la misma palabra que en el novio. No puede hacer él, ella, ninguno de nosotros nada sin que el Padre se lo muestre primero.
Él advierte que no os maravilléis por esto. Y la gente está maravillada. La gente no cree en esta palabra, mi amor hermano. La rechaza, se burlan. Entonces ellos esperan otro tipo de cumplimiento. Que ahorita vamos a mirar cuál es el tipo de cumplimiento. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, si se fijan, aquí hay dos tiempos. Viene la hora y ahora es tiempo presente. En el verso 25 de la escritura que estamos leyendo. Eso se cumplió, como les decía hace un momento, en Mateo 27, 50 al 53. Y el versículo 28 de esta misma escritura, San Juan, que estamos leyendo, 5, dice, vendrá la hora, en el verso 28, vendrá hora, cumplimiento profético, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, tiempo futuro, horas mayores, vosotros también las haréis. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, en el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Aquí no hay protagonismo. Esto no es uno tratando de hacer las cosas para que nos vean, para que nos aplaudan, mi amor hermano. Esto es puesto del deber. Esto es lo que el Señor ha colocado en los hombros de una manera pequeña. Alabados al nombre del Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Si no podía hacer Él nada por sí mismo, ¿podrá usted y podré yo? No podemos. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto no para desacreditarlo, no para rebajarlo, para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, el Señor Jesucristo, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, no Juan el Bautista, no Moisés, las que él tenía que cumplir, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Cómo así? Hablan de él, hablan que está escrito en la Biblia, mi amor hermano, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice el verso 39, que me parece algo glorioso. Los envía algo y dice, escudriñad. ¿Usted lo está haciendo, hermano? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Las escrituras hablaban del Señor Jesucristo. En Lucas 4, cuando Él se manifestó, su ministerio público, abrió la Torá, y Él buscó en Isaías 50 y algo, donde dice, el Espíritu de Dios mora sobre mí, porque me ha enviado el Señor a sanar al enfermo, a ungir. Entonces aprovecho para decirle algo. Usted y yo no podemos hacer obras que estén fuera del marco escritural. Termino con esto, mi amor hermano, y présteme mucha atención. Obras mayores. Las obras mayores no es lo que usted quiera hacer. Las obras mayores no es lo que yo quiera hacer. Las obras mayores no es lo que la iglesia quiera hacer o lo que cualquier individuo quiera hacer. Las obras mayores son las que están registradas y están contenidas en las Santas Escrituras. Las Escrituras, amados hermanos, hablaban de Juan el Bautista. ¿Pero qué decían de él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista no podía hacer milagro. Juan el Bautista no podía hacer algo diferente de ser la voz que clama en el desierto. Eso es las obras que tenía que hacer Juan. Cuando el Señor Jesucristo llega, Él llega y dice, me ha enviado el Padre a ungir al enfermo, a sanar a los enfermos, perdón, me ha enviado. Por eso el Señor Jesucristo podía hacer los milagros y podía hacer todas las cosas que Él hacía, porque las Escrituras decían que el Señor Jesucristo tenía que hacer todas esas cosas que hizo, mi amor hermano, y mostraría también las Escrituras cómo se manifestaría en Él, cómo Él sería el Cordero. Las Escrituras hablaba que Él era el Cordero perfecto, y todas las demás que no nos vamos a quedar ahora en ellas, porque quiero avanzar. Las Escrituras, amado hermano, hablaban de este tiempo final. Hablaban de dos ministerios en el tiempo del fin.
Y cada ministerio está limitado a lo que las escrituras hablan de él. Malaquías 4:5 estaba limitado a lo que las escrituras decían de él. Malaquías 4:5, el profeta de la edad del hermano Branham, estaba limitado a lo que las escrituras decían de él. Dios dijo que él sería, mi amor hermano, enviado, así como Juan el Bautista fue enviado, él también sería enviado para precursar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hago el hincapié. La segunda venida del Señor Jesucristo es rapto. La segunda venida del Señor Jesucristo es secreta. Es como ladrón en la noche. No es, mi amor hermano, pública como la primera vez. No es viniendo con su novia. No, esa no es la tercera. Estamos hablando de la segunda. El Señor mismo dice que lo envió, así como a Juan el Bautista, para precursar, para preparar a una novia. Y él lo hizo. Él restauró la palabra. Él cumplió todo lo que las escrituras decían de él. No podía. El hermano Branham, siendo el profeta de la edad, no podía hacer algo diferente a lo que las escrituras decían de él. Como tampoco Efesios 4:11 al 16 puede hacer algo diferente. Puede hacer cosas que la escritura no dice de ella. Las escrituras dicen de Efesios 4:11 al 16 del ministerio quíntuple que Dios constituyó, que el mismo Dios constituyó, fue Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros, pastores, para la edificación. Entonces, ellos van a edificar. Ellos van a traer la unidad. Ellos van a traer la estatura de un varón perfecto. Ellos van a ayudar que la iglesia llegue a la adopción por el poder de la palabra hablada. Eso es lo que en ellos tiene que manifestarse. Y es lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy en este día presente. Usted tiene que estar sabido. Usted tiene que estar convencido. Usted tiene que aceptar la palabra de Dios, el ministerio de Dios en el tiempo del final. ¿Por qué? Porque, mi amor hermano, si no honras al Hijo, si no honras al ministerio, si no honras lo que Dios envió, tampoco estamos honrando al Padre, lo dice el Señor. Entonces, para finalizar, como les decía, Él dice escudriñar las Escrituras. ¿Hablan las Escrituras de un Efesios 4:11 al 16? Hablan. ¿Hablan de lo que tienen que hacer? Lo hablan. ¿Hablan de que nosotros tenemos que alcanzar el rapto? Lo hablan. Fue el profeta. Ahora le voy a decir algo. Entonces Él dice en el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Usted sabe que los hombres se dan gloria, se colocan ellos mismos y hacen todo tipo de cosas. Dios no hace eso. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Le está hablando a los judíos. Moisés era tremendo profeta, pero ya no estaban viendo en el tiempo de Moisés. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dijo el Señor Jesucristo, el Señor. Si eso se cumplió, mi amor hermano, en quien hizo las primeras obras, y entonces Él dijo que obras mayores tendrían que suceder, yo podría, que el Señor Jesucristo me lo permita, decir aquí, William Branham, en quien tenéis vuestra esperanza de resurrección, de fe de rapto, de adopción, etc. Porque si creyeseis, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? El hermano William Marion Branham. En quien tenéis muchos vuestra esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de resurrección, esperanza de fe de rapto, esperanza de adopción, etc. Porque si creyeseis al hermano Branham, todos los que dicen hoy que aceptan el mensaje de la hora, que sí, que es el mensaje que ellos lo aceptan, si creyesen al hermano Branham, creyeseis en nosotros. Porque Él habló de nosotros. Él habló de Efesios 4:11. Hermano, fue el hermano Branham quien en el libro de adopción, en la primera serie, predicó. Josué, Efesios es paralelo a Josué. Es un mensaje que vino en Malaquías 4:5. Fue Él quien habló de nosotros. Fue Él que habló de un Efesio, un ministerio de Efesios para finalizar la obra, para concluir la obra. Entonces, dice el Señor, que un mayor testimonio. Porque si creyeseis a Branham, si creyeseis al hermano Branham, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Si no creéis en el mensaje, si no creéis en lo que él escribió, en lo que él dijo, ¿cómo creéis en este ministerio de Efesios 4:11 al 16? Ahora, algunos dicen, yo sí creo en Efesios 4:11 y 16, pero yo creo que va a ser el ministerio que va a colocar la cinta.
Para eso no lo envió Dios. Dios, la palabra dice que mandó a Efesios 4:11 a colocar cinta. Él dice que envió a Efesios 4:11 para traer la unidad perfecta. Que envió a Efesios 4:11 para llevarlos a la perfección, a la adopción, porque en ellos está el poder de la palabra hablada en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué tiene que hacer Efesios 4:11 al 16, mi amado hermano? Tiene que traer la palabra, tiene que hablar esa palabra. Yo quisiera en una otra oportunidad poder centrarlo y poder hablar entonces de las características escriturales de la novia en el fin de la redención, porque ya hablamos de un poquito de esas obras. ¿Cuáles son esas obras? Ya pusimos una base. ¿Cuál es esa obra? Que es resurrección. Ahora, ¿cómo esa resurrección, esa obra mayor y obras mayores, cómo esta obra mayor? Yo quiero decirle algo, ya finalizo, mi hermano. Wesley tenía mayor testimonio que el de Lutero. Pentecostés tenía mayor testimonio que Wesley. Malaquías 4:5 tenía un mayor testimonio que los pentecostales. Efesios 4:11, aunque muchos no lo quieran aceptar, tiene un mayor testimonio que Malaquías 4:5. ¿Por qué? Porque es la plenitud, es la finalización de la redención. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta novia adoptada, esta iglesia adoptada, en ellos se van a manifestar estas obras mayores. ¿Cuál es esa obra mayor? La resurrección, la voz de arcángel, la tercera etapa. Quiero finalizar, no sin antes leer algo que dice el profeta de la edad, y con esto finalizo. Y se encuentra probando su palabra, predicado en abril 26 de 1965. Dice en el verso 123, estaban presentes muchos de sus críticos, y aún hoy él no se ha librado de los críticos. Si aquellos hubieran conocido quién era el Señor Jesucristo, si hubieran sido sus críticos, pero ellos eran sus críticos porque no sabían quién era Él, quién era el Señor Jesús. Así como no saben hoy, nosotros tenemos críticos. ¿Pero por qué tenemos críticos? Porque no saben quién es que está representando a la novia en este tiempo. Y así con el mensaje hoy día. Muchos hombres buenos y mujeres buenas critican esto porque no saben lo que es. Jesús dijo, si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí, porque Moisés habló de mí. Muchos grandes hombres desearon ver este día. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Dijo, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que yo hago prueban que el Padre está conmigo. Él tenía mayores obras porque él era identificado por las Escrituras. Juan también fue identificado como la voz de uno que clama en el desierto. Pero cuando él vino, él era el profeta que Moisés dijo que se levantaría. Y Efesio ha sido vindicado. Efesio ha sido también, mi amor hermano, vindicado por las Escrituras, identificado por las Escrituras. Vamos a darlo hasta allí. Que el Señor Jesucristo nos ayude en esta noche. Quiero que inclines tu rostro, mi amor hermano, y vamos a orar. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios de la gloria, esta es su santa y bendita palabra. Con todo nuestro corazón queremos compartirla con todo y cada uno de tus pequeños. Ayúdanos en este día, mi Señor. Bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a tu manada pequeña, a todos los oyentes, a nuestro pastor, a los ministros, síndicos, diáconos, a todos los miembros, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Mira, Padre, universalmente a tu manada pequeña, mira sus necesidades, protégelos, guárdalos, Padre, de las acechanzas, guárdalos de los juicios temporales, guárdalos y protégelos. Nosotros nos hacemos uno contigo en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente, mis amados hermanos. Les envío un fuerte abrazo y que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias, mi hermano.